Yo nací en una familia de obrajeros, o sea, obrajero es la persona que se dedica, que conoce toda la técnica para elaborar para hacer un textil, desde lo básico que sería la esquila hasta el acabado final del salape, que es ponerlo en una prensa para plancharlo. Aprendí cuando era niño. Tenía 5 o 6 años, corría por encima de los telares que había y veía de arriba, veía como las manos de los tejedores entremetían los hilos de la urdimbre y de la trama. Yo creo que es la mejor edad en la que se puede aprender, porque aprendes jugando. No es obligación, aprendes porque lo estás viendo y sobre todo estás en una edad en la que la frescura se manifiesta luego. Entonces ya parado en un telar lo puedes hacer sin que te vayan guiando. Claro que yo me dejé llevar de la mano de mis tíos, que eran don Jerónimo y don Guillermo, expertos tejedores del siglo XX, casi los últimos del siglo XX. Ellos me llevaron de la mano en todo eso, desde apreciar el color, poder combinar los colores sin tener conocimientos básicos técnicos de color, de teorías del color. Me impresionaba mucho ver cómo en momentos que yo cruzaba por encima de los telares, los diamantes estaban empezados apenas y cuando regresaba ya estaban casi terminados. Se me hacía un trabajo laborioso pero fácil a la vez. El hecho de tener un grupo a cargo no es la escuela de Salape ahorita. Yo empecé en los talleres protegidos del DIF en el gobierno de José de las Fuentes Rodríguez. En ese momento me invitan a participar, pero era un grupo muy especial, muy especial. Cuando yo los vi, supe que para mí iba a ser un reto por completo, porque era un grupo de 8 invidentes. Entonces, enseñar a una persona que tiene la capacidad visual es difícil, porque no está familiarizado, y mucho más difícil una persona que no puede ver los hilos, que ni siquiera puede ver el telar, que lo llega a reconocer completo y que reconoce todo por el tacto y por el oído. Pero sí fue un reto. Estuve con ellos casi 2 años. Actualmente ellos eran niños, eran 6 niños menores de 10 años y una jovencita y un joven como de 15 o 16. Actualmente ellos deben andar como en 40, 50 años. Aprendieron a tejer, pero no tuvieron el apoyo necesario para darle continuidad al oficio. Es complicado porque se requiere la asesoría constante. Aunque ellos aprendieron a tejer, sí se requiere una asesoría constante, precisamente por la condición. Tejíamos solamente tapetes gruesos, y normalmente de colores naturales, o sea, el blanco o el crudo, el café, negro y 2, 3 tonos que sacábamos cardando, el negro o el café con el blanco, combinados. Y eso marcó un poco el destino que al final me llevaría a una escuela. Había una niña que se llamaba María Luisa y que tenía, aparte de la discapacidad, tenía otras discapacidades, aparte de la discapacidad visual. Entonces un día me dijo: yo tengo mucho interés en aprender, pero se me hace muy complicado porque la clase era dictada. Yo me subía a un telar atrás de los 8 telares que había y les dictaba la clase, así de la derecha a la izquierda, 2 vueltas y así, era dictado. Y entonces ella me dijo una vez: yo quiero que me enseñe, que me ponga más atención, un poquito más atención a mí, que se ubique cerquita de mí, que me corrija. A cambio de esto, lo único que yo le puedo ofrecer es enseñarle a escribir y a leer en braille. Y ese fue el trato, y al final del curso ella aprendió a hacer pequeños tapetes con figuras muy simples, y yo aprendí a escribir y a leer en braille. Eso es importante, todavía lo puedo hacer. Entonces, para María Luisa, pues son un agradecimiento, porque compartimos
los conocimientos de cada quien, enriquecimos nuestro conocimiento, nuestro saber. Escribir en braille, al final del periodo me regaló una regleta y un punzón, que es lo único que se necesita. Se escribe a base de puntos y se escribe al revés. Y me regaló eso y un pequeño librito de cuentos que ellos leían siempre como parte de su formación. Y yo los conservo con un gran afecto y un gran cariño. Y de cuando en cuando se hace alguna limpieza o algo y aparecen, empiezo a escribir de nuevo y sé que tuve tan buena maestra que no lo puedo dejar de hacer. Y era una niña de 11 años. Actualmente como docente aquí en la escuela, pues me siento bien satisfecho, siento que logré el objetivo final, porque haber aprendido a hacer zarapes tuvo que tener una finalidad. Yo me dediqué mucho tiempo a otras actividades porque el zarape pasó por una crisis muy fuerte y aquella crisis disminuyó los costos de los zarapes, ya no era costeable tejer. Entonces me fui por una carrera de administración de empresas y allí me dediqué a otras cosas. Al final, hace 12 años, me invitan a formar parte de la plantilla de la escuela y para mí fue como renacer de nuevo. Fue como nada más darle vuelta a la página y empezar de nuevo. Pero dentro de todo lo que hice en la vida, yo creo que el enseñar a tejer ha sido lo máximo para mí, porque es como una herencia que yo estoy dejando para cuando no esté.